Bien, ahora sí. Ahora sí se oye, sí. Ahora, venga. Y 5 son, correcto. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Hemos visto toda la parte gráfica. Bueno, por cierto, en cuanto a la parte gráfica, este año no me da tiempo a comentarlo, pero en el informe técnico MA-12-01 tienes cómo utilizar el MATLAB 6.1 para hacer todas esas gráficas. Échale un ojillo. Y vamos entonces a las medidas a las medidas de posición entre las que están las medidas de tendencia central. Aquí lo que se trata con la medida de posición son valores para, sobre todo, intentar determinar en la medida de tendencia central en particular por dónde anda el centro de la distribución y qué posición tienen los datos respecto a dicha medida. Entonces, lo que vamos a considerar es una variable estadística X, donde n grande es el número total de datos de la muestra en concreto, y suponemos, igual que siempre, k modalidades con las frecuencias absolutas correspondientes, esas de ahí. Pues se llama media aritmética simple a la suma de los x sui por los n sui partido por n grande. Ojo que a la X media se le denota con media de la muestra, no muestra, de la muestra. Y mu se reserva para la media poblacional. Entonces, lo que nosotros queremos es, de alguna forma, ver qué relación tiene la media de la muestra con la media poblacional. Me refiero, esta sería la media de la muestra que has tomado en la intención de voto y mu sería la media de todos los 58 millones de españoles. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos un ejemplillo, el ejercicio 1.3a es este, que dice, se consideran esos valores numéricos, ¿cuánto vale la media? Pues serían, este lo podemos hacer de cabeza, ¿no? 11 y 11, 22 y 8, 30, 7, 7, 14 y 6, 20 y 30, 50, 62, 68, partido por 8 me parece que da, ¿no? 68 partido por 8, efectivamente, es 8.5, es igual, está bien puesto. ¿Bien? Bien. Y en el caso de que tengan la variable continua, pues entonces tomas de x sub y las marcas de clase que habíamos dicho antes, el punto medio del intervalo. El ejercicio 1.3b, coge tu calculadora, vamos a calcular la media aritmética. En el ejemplo de las temperaturas, dice, tanto cerrando bien los intervalos, que es lo que voy a hacer yo, como mal cerrando los intervalos, que lo harás tú en casa, con estos datos, para que veas que no tiene por qué dar lo mismo bien cerrando los intervalos o mal cerrando los intervalos. Entonces, cogemos la calculadora y entramos en Mode Stat, el 3. Luego le das a 1, Univar, ¿lo ves? Nuestro caso tenemos frecuencias absolutas, pero aquí no se nos muestra en la tabla, ¿te das cuenta? Entonces hay que activar la columna de las frecuencias así. Le doy a Shift Setup, luego a la flecha para abajo, ¿lo ves? Que hay aquí una flecha. Flecha para abajo, el 4, Stat, que dice que Frequency On, el 1. Y ahora ya puedo meter las marcas de clase 72,5. Y también en la columna de las frecuencias absolutas. 3, 6, 8, 5, 7, 3, 0 y 3. Le doy a AC, cuando tenga la tabla ya picada, y lo primero que es buena costumbre es darle a Shift Stat 4N
Este sería el n grande, este de aquí, para comprobar que por lo menos no han metido la gamba a la hora de picar las frecuencias absolutas. Y ahora con Shift Stat, pero en vez de bar le doy a Zoom, el 3, y con este botón, si hay frecuencias, aunque no lo pone ahí, hago la suma de los X sub I por los N sub I, el 2. Con lo cual observa que esta magnitud 3042.5 la puedes conseguir sin necesidad de hacer todo esto de aquí. ¿Vale? Claro, si a esa suma de los X sub I por los N sub I los divides entre N grande, pues te queda de media, si los valores son temperaturas, tiene sentido dar 2, 4, 6, 8, 9 dígitos significativos, ninguno, ¿no? Lo que puedes dar es como mucho 4 dígitos significativos y poner que esto da exactamente igual a 1217 partido por 14, que es aproximadamente 86.93. ¿Bien? Bien. Como las medias las vamos a estar calculando muchas veces, pues te puedes imaginar que aquí, en el 4, hay un botón específico para que te dé la media, que es el 2. Y vamos, por supuesto, a aprovecharnos de él todas las veces que podamos. ¿Vale? ¿Entendido? La media, la interpretación física es, supone que tienes una barra horizontal de la que en las posiciones en las del valor que tenga la variable, cuelgas unas pesas, tantas pesas como te diga la frecuencia absoluta correspondiente. Entonces la barra se mueve. El punto de equilibrio de la barra se daría precisamente en el punto X media. Y, por supuesto, hemos visto, puede no corresponderse a un valor de la variable, el 86.93, y la media es muy sensible a valores anómalos o atípicos, porque, por ejemplo, si tienes un 49, que te has olvidado que son calificaciones, se has puesto 49, pues fíjate, la media te da una media de 13.82, que si las notas están entre 0 y 10, pues no es representativa, ¿no? Entonces, puede ser un dato erróneo, como en este caso, pero normalmente se dice, depende demasiado de algún dato anómalo, que puede no ser erróneo. Lo que pasa es que puede ser un valor muy extremo que te desvirtúa la media. Entonces, eso pasa mucho en las encuestas, que te dicen, esto de media da tanto, pero claro, no tienen en cuenta esos posibles valores anómalos que hacen que se te desplace demasiado la media hacia un lado a otro. ¿Cuál es la forma? ¿Hay alguna manera, si los valores son un poco feos, como estos de aquí, digo de teclear? Perdona, Pablo. Dime, Pedro. Un sitio muy curioso donde se ve lo de los puntos que se te van de la tendencia habitual es cuando haces medidas de cualquier cosa. Que de repente estás midiendo 5 metros y de repente te sale por un error una medida de 15. Pues tienes ¿Qué es lo que está aquí ilustrado? Pues pero que a lo mejor esa medida de 15 sí que es, que no es que sea un error, que a lo mejor es que es un caso anómalo, ¿no? Claro, entonces lo mejor es quitarlo de en medio y hacer la media con lo de... Y quitar, hay sus técnicas, en las prácticas veremos una en concreto. Sí, está Bien, la media móvil esa que a mí no me gusta usar. la de suavizado, ¿no? Bien, y oye, y las transformaciones más que afines, ¿cómo puedo jugar con una transformación lineal en mi beneficio para no tener que picar todos estos datos? Transformación lineal, lineal. Puede ser de esta forma, igual a x más b, o puede ser, vamos a ponerlo, por ejemplo, tal que aquí, el 1 a 22. Digo, ¿qué pasa cuando los datos tienen esa forma o más habitualmente a más bx? Pues fíjate, si los valores i sub i son a por x sub i más b, si tú en toda esta expresión multiplicas por la frecuencia relativa, no pasa nada, ¿no? Y si yo ahora hago aquí el sumatorio de esto, como a es constante, sale fuera, y aquí me queda i media, aquí me queda a por x media, ¿lo ves?
Y como la suma de los f sub i de las frecuencias relativas habíamos dicho que valía 1, pues entonces aquí me queda más b por 1. ¿Lo ves o no? Y si procedes de forma análoga, en vez de con esta, procedes con esta, pues ¿qué te va a quedar? Pues i media a más b por x media. ¿Todos de acuerdo? Entonces, en el ejemplillo este, como, bueno, el ejemplo lo que dice, no lo hemos visto, ¿no? El enunciado es en concreto el ejercicio 1.3c 1.3c1. Dice valores estos con estas frecuencias tras una transformación lineal centrada en 13.975, que es la que voy a hacer yo, y en casa para que practiques lo centras en 14.225. Bien. Entonces, vamos a centrar en el punto este. Observa que de aquí a aquí hay 0,25, ¿no? 13,72 más 0,25 y de aquí también hay 0,25. Entonces, eso te hace sospechar que el tamaño de paso puede ser 0,25. Entonces, la transformación lineal que voy a hacer proviene de un centrado y un escalado, se dice en ingeniería. Voy a restar el punto donde centro y voy a dividir por el paso, ¿vale? Entonces, si hago esta transformación y luego multiplico en cruz, pues me queda 0,25i más 13,975 igual a x. Primero obtengo esta, luego obtengo esta, y entonces aplico la fórmula que acabamos de obtener para hacer x media 0,25 por i media más 13,975, una vez que tenga la media calculada de la variable i. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a calcular cómodamente los valores que le corresponden tras la transformación lineal esta a estos? Pues usando el modo table de la calculadora. Mode 7. Este de aquí, el 7. Aquí le doy la expresión que hemos dicho. X menos 13.975 partido por 0.25. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues desde el 13.725 hasta el 14.725 de 0,25 en 0,25. Y me dice que para este primer valor, el valor de i que le corresponde es menos 1, ¿lo ves? El siguiente es 0, el siguiente es 1, 14,225. Este no aparece, ¿lo ves? Y el último es 3. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular la media de la variable i, volviendo al mode stat, univariable. Aquí pongo el menos 1, el 0, el 1 y el 3. Las frecuencias hemos dicho que eran 7, 14, 18 y 6. Y ahora le doy a shift stat 4, 2. Este sería el i media. ¿Lo ves? El i media vale 29 partido por 45, que si digo 5 dígitos, porque estos valores están dados con 5 dígitos, pues es aproximadamente igual 0.6 y 4 cuatros. Tacha el resto y aproximadamente igual. Pues hemos dicho que ahora lo único que hay que hacer es multiplicar por 0.25 el i media y sumarle 13.975 para obtener 14.136, tacha todos estos unos, y el valor auténtico, el valor exacto, sería 5.089 partido por 360. Bien, ¿entendido usted también? A ver si lo puedes hacer en casa, pero centrando aquí en el 14.225. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Es posible que dé valores que no se puedan expresar en factores? Sí, ¿no? Sí, posiblemente. Sí. Dices que no sea
un valor de Q, ¿no? Sí, que no pueda De los dar racionales. Exactamente, racional. Por supuestísimo, por supuestísimo. Ahora veremos un ejemplo. Vale, vale. En los condensadores. Vale, vamos, continuamos. Carlos, Dime, dime. ¿las clases las sube a algún sitio? Lo digo por ver cómo Sí, manejar la calculadora y sí. por dónde acceder. Sí, se están quedando grabadas aquí. Por el mismo sitio que entras, despliegas aquí y ahí se quedan grabadas, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Descárgalas de vez en cuando, vaya que de un momento a otro nos lo quiten, pero de momento va bien. Bien, continuamos entonces. ¿Qué hacemos cuando tenemos que hacer la media ponderada? La media ponderada es lo que pasaba en el instituto, ¿no? Tenías 3 controles que tenían de peso 1. El de 2,6, 3,7 y 5,1. 6, 3,7, en la cuarta, en la nota de práctica, tenía de ponderación 2. Y en la última, el examen final con ponderación 3. Entonces, fíjate la fórmula de la media ponderada. ¿Te suena? Claro, es la misma que la de la media normal si considero las frecuencias absolutas igual a los pesos. Entonces, apúntatelo ahí en la pizarra, en la transparencia 1A 24, puedo utilizar lo mismo que venía utilizando antes si considero las frecuencias absolutas como los pesos. Pues venga, vamos al ejemplillo. Tenemos, para entrar, como ya estoy en el modo stat, puedo entrar a los datos con shift, stat el 1, data el 2. Y ahora aquí pongo, teníamos 2.6, 3.7, 5.1, el 4.9 y el 6.4. Y ahora le pongo de pesos, las frecuencias absolutas serían los pesos. ¿Lo ves? Y entonces le doy a AC y la media ponderada es, mira, 5.05. 5.05. Entonces, este 5.05 lo que pasa es que cuando tú pasas las notas al acta, tienes que pasar las notas con un decimal, y digo bien, o sea, con 2 dígitos. Y digo bien, que o pongo 5.0 o 5.1. ¿Qué pongo? ¿El punto 1? No. El punto Si fuera 5.051, entonces sí que pondría 5.1. O si fuera 5.049. Pero como ha quedado 5.05 justos, entre 5.0 y 5.1, que están a la misma distancia, tengo que utilizar la regla del redondeo perfecto que vimos en numérico y coger el que sea par entre 5.0 y 5.1. El par es 5.0. ¿Sí? Sí. Por eso el primer día de la presentación dije que si tú sacas un 4.95, al pasarlo al acta, tengo que poner 5.0. Porque entre 4.9 y 5.0, el que es par es 5.0. Bien, ¿entendido entonces? Entendido. Ese es 5.15. Tiene que poner el 20, ¿no? 5.2, ¿no? El 5.2, efectivamente. De Francia. Siempre hay que redondearlo al par. O el anterior Siempre y siguiente. cuando los dos números válidos del sistema Es 5. estén exactamente a la misma distancia. Ah. ¿Vale? Vale. Oye, ¿y la media armónica? Fíjate, la media armónica también se calcula muy fácil si tienes la calculadora, claro, y si sabes lo siguiente. El truco está en esto. Tú considera para calcular la media armónica unas variables y
sub i que sean 1 partido por x sub i. Entonces, ¿cuánto vale la media de i? Pues sería 1 partido por n, ¿no? Por la suma de los n sub i por los i sub i, ¿sí? Pero es que los i sub i son 1 partido por los x sub i. Por lo tanto, ¿cuánto vale la media, el 1 partido por la media? Pues sería n grande partido por la suma de los n sub i por los de los n sub i partido por los x sub i. Pues esto es lo que hemos llamado ahí en la transparencia media armónica, ¿no? ¿Lo ves? En definitiva, que para calcular la media armónica pones los inversos de los valores y le das a la media e inviertes. Joder, fenomenal, ¿no? Vamos con los ejemplillos. Como la resistencia equivalente, ¿no? Como resistencia equivalente cuando están en paralelo o cuando los condensadores están conectados en serie. De hecho, el ejemplillo este, que es el ejercicio 1.4a, es la capacidad equivalente. Tú tienes condensadores de 1 microfaradio, 2 microfaradios y 5 microfaradios. Pero en la tienda de electrónica te hacen ofertas si te llevas todos los condensadores del mismo tipo. ¿Cuál tienes que poner si los condensadores están conectados en serie? Pues entro en modo estadístico, ya estaba, ¿no? Entro en data, el 2, y hemos dicho, ponemos 1 microfaradio, 1 a la menos 1. 2 microfaradios, 2 a la menos 1. Y 5 microfaradios, 5 a la menos 1. Y las filas que te sobren las borras. Y ahora pones las frecuencias correspondientes. Había 5 de 1 microfaradio, había 3 de 2 microfaradios y había 2 de 5 microfaradios. Bien, pues ahora le doy a AC y le doy Shift Stat 4, 2, ese sería el I media a la menos 1. ¿Pillas? Entonces, tú vas de la tienda, que esto es, por cierto, ¿ves? En este caso también ha pasado, también tiene expresión dentro de los racionales, Pedro. 100 partido por 69. Sí, pero dando la casualidad, pues... Pero lo que te decía, tú has ido a alguna tienda de electrónica de verdad y llegas a la tienda y le dices al dependiente, oye, dame los condensadores de 1,44, 92, 75, 36 microfaradios, que te dice que no. Pero si le dices, dame los condensadores de 1,45 microfaradios, entonces sí. Bien, se ve que no tienes que dar todos los dígitos de forma que tienes que pensar qué magnitud estás expresando. ¿Vale? Y otro de los ejemplillos para que lo veas ya del tirón. Tienes 2 protocolos de comunicación y quieres ver cuál es el que tarda menos milisegundos en conectar. En uno, en el protocolo A, haces 8 pruebas y en el protocolo B haces 17 pruebas. Pero hay veces que alguno no conecta, ¿ves? Hay infinito. Entonces, ¿cómo los comparo? ¿Hago la media aritmética simple? No, porque como hay infinitos, me quedaría un valor infinito para la media, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues la media armónica. Entonces, entro en los datos, desactivo la columna de las frecuencias, porque aquí las frecuencias son 1, flecha para abajo, 4, off, y aquí ponemos 10,8 a la menos 1, el 5,3 a la menos 1. Fíjate, ahora hay que poner un número, el infinito, pues ponemos 1 por 10 elevado a 99, por ejemplo, a la menos 1. 12,4 a la menos 1. El 8,5 también a la menos 1. El 7,7. Estoy metiendo los i sub i's, ¿lo ves? Que son 1 partido por los x sub i's. Y 4,4 a la menos 1. Y ahora he visto en la teoría que haciendo Shift Stat 4,
2, el I media, y haciendo 1 partido me da la media armónica. Pues si digo 3 dígitos significativos, ¿esto cuánto da? 8.30 y el 0 es significativo, ¿lo ves? 8.30 milisegundos. ¿Y ves que este no tiene expresión en los racionales? Bien. Si te entretienes en hacer en casa el segundo y dar la aproximación correspondiente con 3 dígitos significativos, observarás también con estupor que este 0 es significativo, o sea, 3.20 milisegundos. Pues si este tarda 3.20 y este tarda 8.30, pues es mejor el del 3.20 milisegundos. Bien, ¿entendido entonces? Aunque fíjate, aquí había 17 pruebas, ha fallado en 2 de las 17, el segundo protocolo es mejor a pesar de haber fallado en el 11,76% de los casos estudiados. Una pregunta. ¿Vale? ¿Bien? Dime. Entonces, la media armónica, aparte de en este caso y en el de los condensados, o sea, ¿cuándo sé que tengo que usar la media armónica? Pues, por ejemplo, si tienes valores infinitos, es que si hicieras la media normal, te daría infinito, ¿no? El numerador, ¿no? Vale, o sea que solo es en casos especiales como este, pero normalmente no. Claro. Y, por ejemplo, en este de aquí, dice que utilicen la media cuadrática y los valores son 2, 3, 1, 0, 4 y 3. ¿Aquí puedes usar la media armónica? No. No, porque tendrías que dividir por 0. Vale, ¿entendí? ¿Aclarado? Sí. Aclarado. La media cuadrática es simplemente, tienes que darle, ¿ves? Había un botón que era la suma de los n sui por los x sui, ¿no? Pues tienes que darle a la suma de los n sui por los x sui al cuadrado, partido por n grande, y luego hacer la raíz cuadrada. Bien, vamos a la media cuadrática. Es el ejemplillo 1,4D. 1,4D. Entro en modo estadístico, le doy a data, activo las frecuencias, porque aquí hay frecuencias, ¿no? Flecha para abajo, 4, 1. Sería, hay doses, ¿no? Hay treses, hay unos, ceros y cuatros. En concreto, de todos hay 1, salvo del 3 que hay 2, ¿no? Perfecto. Le doy a AC, if stat sum el 1, que ves, igual que este ponía la suma de los n sui por los x sui, pues este pone la suma de los n sui por x sui al cuadrado. Tengo que dividir por n grande, lo que me dé, y a lo que obtenga, a este 6.5, hacerle la raíz cuadrada. ¿Vale? Pues entonces, ¿tendría sentido dar 2.5495097577 llamadas? No, pues 2.55, si como mucho, si me apuras, ¿no? Bien. Esas, digo, son las distintas medias como medidas de tendencia central. También está la moda y la mediana. La moda de un conjunto de datos... Dime. También puede ser la media cúbica porque está la cuadrática, ¿no? Después la media a la cuarta, a la quinta, ¿no? También. Pero la que se Vale, suele ¿no? usar más es la cuadrática. Vale. Y lo que te decía, en la moda lo que se trata es de ver cuál es el valor de la variable que presenta mayor frecuencia. Dice, puede no ser única o puede no existir si todos los valores tienen la misma frecuencia, ¿eh? Entonces, para que el ejemplo este tenga un poco más de chicha, vamos a cambiar, es el ejemplo 1,5a, vamos a cambiar este 9, este de aquí, ¿lo ves? Por un 7. Si en vez de este 9 fuera un 7, ¿cuántas modas hay? 3 modas, que serían los valores 6, 7 y 11, porque todos tienen frecuencia 2 y hay valores que tienen menos frecuencia. En el B, ¿qué sería? En el B sería el 12 la moda, porque tiene frecuencia 3 y hay valores que tienen menos frecuencia.
En el C no hay moda, ¿lo ves? Porque todos los valores tienen la misma frecuencia. Y si fueran el... este... Ay, el 667788, pues tampoco hay moda porque todos tienen frecuencia 2. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Entonces, en el caso de que la variable sea cualitativa o cuantitativa discreta, pues la moda es la modalidad que tiene mayor frecuencia, pero en el caso de la variable continua, cuando la variable es continua, entonces lo primero que hay que localizar es el intervalo modal, que es el que tenga mayor altura en el histograma. Mayor altura en el histograma. Y una vez que localizas el intervalo modal, tienes que elegir a alguien dentro del intervalo modal que indique cuál es la moda. Pero no tiene por qué ser el representante de clase, no tiene por qué ser la marca de clase, ¿eh? Se elige con esta fórmula. Con esta fórmula de aquí. Para ilustrarla, en la transparencia 30, vamos a ponerla tal que aquí. El 1A 30. Fíjate, tú suponte que el intervalo modal es este. Este sería el L sub i menos 1, el L sub i, y que este es el intervalo, se dice, o la clase modal. Y que la altura correspondiente, la altura en el histograma, esta distancia es h sub i. Al lado del intervalo modal, y con no todas las clases de la misma amplitud, está el intervalo de la derecha del intervalo modal. Sería el h sub i más 1. Y el h sub i menos 1 sería ese de ahí. Pues se considera esta distancia que es delta 2 y se considera esta distancia que es delta 1. ¿Ves que delta 1 es 3 veces delta 2? Más o menos. Pues si delta 1 es 3 veces delta 2, entonces se toma como moda L sub i menos 1 más delta 1, que es 3 delta 2, partido delta 1 más delta 2, que sería 4 delta 2, multiplicado por la amplitud A sub i. O dicho de otra manera, divido la amplitud A sub i en 4 trozos y pongo la moda aquí. ¿Lo ves? Que es lógico pensar que si esta clase tiene toda esta altura, pues que la moda esté más cerca de aquí que del otro extremo. Es lo que viene a decir esa formulilla. ¿Vale? Y si no hay intervalo a la derecha o a la izquierda, se toma la h correspondiente 0. Ten cuidado porque hay otros autores, nota 2, otros autores proponen, pero no da igual, no da el mismo valor, calcular la moda como L sub i menos 1 más h sub i más 1 partido h sub i menos 1 más h sub i más 1 multiplicado por a sub i. Lo que pasa es que esta fórmula desplaza demasiado la moda hacia la derecha, entonces nos vamos a quedar con la que propone Quesada, Isidoro y López, que es esta. ¿Vale?
¿Entendido entonces? Entendido entonces. ¿Y qué pasa con los cuantiles y en particular la mediana, que es en concreto el segundo cuartil? El segundo cuartil. Pues fíjate, aquí de lo que se trata... Bueno, una cosa, la moda se mide en horizontal. La moda es un valor aquí, en horizontal. Una cosa es la moda y otra cosa es el valor modal. Igual que en cálculo, una cosa es dónde está el máximo de una función y otra el valor máximo. Bien, que la moda es en horizontal, una posición aquí. En cuanto a la mediana es también un valor en la horizontal tal que te divide a todos los posibles valores de la variable en el 50% son menores que la mediana, y el 50% son mayores que él. Entonces, en el caso de que tengas datos no agrupados, en el caso discreto, lo primero que tienes que hacer, cuidado, es ordenarlos en orden creciente. Y después miras a ver si son impares o pares. En este caso son impares, ¿no? Hay 5, ¿sí? Pues la mediana es el valor del medio. Y en el caso de que tengas un número par de valores, la mediana es la media entre los dos intermedios. El que ocupa la posición n medios y el que ocupa la posición 1 más n medios. ¿Vale? ¿Entendido? Entendido. Y los cuantiles es que en vez de dividir en el 50% para abajo y 50% para arriba, pues es el 100c% por debajo y el 100 por 1 menos c por ciento por arriba, cuando c es un valor entre 0 y 1. ¿Vale? Por eso decimos que la mediana es lo mismo que el cuantil 0,5. Se pone tal que así, x de 0,5, x de 0,25, x de 0,75, a no ser que sea un valor muy famoso, por ejemplo, un cuartil, se pone tal que así, q1 o q1 de x, q2 de x, segundo cuartil o mediana, el q3 de x. También hay deciles, el de su 1, de sus 2 hasta de sus 9, y también hay percentiles con c igual a 0,01, 0,02, 0,03 hasta 0,99, es decir, con k perteneciente a 1,99. Oye, ¿y cómo se calculan los cuantiles? Pues, aunque aquí parece una fórmula muy rara en el caso discreto, es así de sencillo. Esa es la transparencia 34. Y en el caso discreto, el cálculo de los cuantiles se hace mirando lo que vale c por n grande. C, hemos dicho, es el valor que está entre 0 y 1. Que c por n grande no pertenece a los naturales. Pues entonces te quedas con el que ocupa el lugar indicado por el entero siguiente a c por n grande. Y si c por n grande es un numerillo natural, entonces tienes que coger y hacer la media entre los que ocupan los lugares c por n grande y el siguiente. ¿Así mejor? Así mejor, ¿no? ¿Vale? Eso en el caso, digo, en el caso discreto. Ahora pondremos unos ejemplillos. En el caso continuo, como lo vamos a ilustrar en el ejemplo final de la hora E04, aquí simplemente vamos a ver que la fórmula pues es similar, ¿no? ¿Lo ves? A la de la moda. Este n minúscula sub i es n mayúscula sub i menos n mayúscula sub i menos 1, ¿verdad? Con la fórmula recurrente que habíamos dado al principio. Pero lo que quería que vieras es que aquí pone rebasa. ¿Lo ves? Rebasa. Es decir, lo primero, igual que hacías con el intervalo modal, es mirar cuál es el intervalo cuantílico. Y entonces consideras el límite inferior del intervalo
cuantílico. Cuantílico. Y esto cerrado por aquí, abierto por aquí. N mayúscula sub menos 1 es el correspondiente al intervalo anterior al intervalo cuantílico. Esta es la amplitud del intervalo cuantílico y la frecuencia absoluta del intervalo cuantílico. Y lo que quería que vieras es, ¿qué pasa si C por n grande coincide con n grande sub menos 1? Pues que de x de C queda, ¿no? En el caso continuo, si C por n grande coincide con n grande sub i menos 1, entonces el Césimo cuantil es el L sub i menos 1, ¿no? Pero es que tiene que estar en el intervalo cuantílico, con lo cual, si yo cerrara por aquí y abriera por aquí, este no estaría dentro. Tengo que cerrar aquí y aquí abrir. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues solamente voy a hacer ahí un par de ejemplos, ahí tienes otros cuantos para entretenerte en casa. Mira, por ejemplo, aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10 valores. Entonces, el n partido por 4, voy a calcular el primer cuartil, con c igual a un cuarto. Un cuarto por n grande, 2.5. Como no es natural, ¿no? El 2.5, tengo que coger el tercero, y el tercero es 1, 2, este 3 no. No, hay que ordenarlos primero. Primero los ordeno en orden creciente y el tercero es este 2. ¿Y si es un valor de 2,1? También 3. También. Buena pregunta. Es el entero siguiente, ¿eh? No el de redondear. Cuando se pone el símbolo este, es el siguiente entero. ¿Vale? Y vamos a hacer uno en el que sí que quede c por n grande, uno natural. Por ejemplo, aquí tienes el Q sub 3. No, el Q sub 2. Pues la mediana, pues sería 1/2 por 10 es 5, que es natural. Luego entonces tengo que hacer la media entre el quinto, que es este 3, y el sexto valor, entre el 3 y el 4. ¿Vale? ¿Sí? Aquí digo, tienes otros cuantos para entretenerte, pero ya verás cómo son fáciles, siempre y cuando tengas presente que Cn grande es C por n grande. Que esto que aparece aquí es C por n grande. C por n grande. ¿Vale? Y para concluir la clase de hoy, un par de observaciones sobre las medidas de desviación y de dispersión, que lo que te permiten es ver lo agrupada o dispersa que está una población en relación con una determinada medida de tendencia central, que normalmente es la media o la mediana. Está el rango, que es la diferencia entre el mayor y el menor valor, pero eso es muy sensible a los datos anómalos, ¿no? A un error o a datos anómalos. Y los que no son sensibles a datos anómalos son los rangos. Dime. De la desviación, lo suyo es que sea igual a 0, ¿no? O sea, que está todo centrado, ¿no? Que estén todos pegados. En ese caso, la medida de tendencia central es más representativa de los datos, claro. Que si están todos, por decirlo así, esturreados, lejos de la medida de tendencia central. Pero ves, por ejemplo, con el rango intercuartílico, intercentílico y falta y poner interdecílico también, en la 37, también existe en el 1A37, existe el rango interdecílico, que es D sub 9 menos D sub 1 interdecílico. Pero las más famosas son la desviación media y el error cuadrático medio. El error cuadrático medio respecto a un parámetro P, respecto a un parámetro P. ¿Ves? Se pone así, ECM de P, o bien la desviación media respecto a más que un promedio, a un parámetro P. ¿Y cómo se calculan la desviación media respecto a un parámetro P
y el error cuadrático medio respecto a un parámetro P? Pues se hacen en base a estas diferencias de sub i que no tienen los valores absolutos. Esto es sin valor absoluto, ¿eh? X sub i menos P. Pues a modo de resumen, te lo pongo aquí, en la 1A 38, el truco está en lo siguiente. Tú tomas como variables i sub i los valores absolutos de los d sub i con los d sub i, x sub i, menos el parámetro p. Y entonces, para hacer el d sub m de p, lo único que tienes que darle es al botón de i media. Y si tomas de i sub i los valores de d sub i o de valor absoluto de d sub i, con d sub i igual, el error cuadrático medio con respecto al parámetro p es la suma de los n sub i por los i sub i al cuadrado partido por el n grande. ¿Ves? Por eso te decía que aquí te da igual tomarlos con valor absoluto o sin valor absoluto, pero no te da igual cuando tú estás calculando la desviación media con respecto al parámetro p. Entonces, lo dejamos ahí, lo quería dejar ahí para que en casita te hagas el ejercicio el ejercicio 1.7, este de aquí, que es que calcules lo que vale d sub m de x media, ECM de x media, de m con la mediana y ECM con respecto a la mediana. ¿Vale? Que es este. El ejercicio 1.7 es que compruebes que pasa esto para esos valores que vienen dados en el ejercicio y vete pensando para el próximo día el de los ciclistas. La cuestión 1.3, esta, cuestión 1.3a. Y ojo que también están puestos de deberes en la cuestión 1.1, en la hoja 2, tienes el tercer apartado, pero el primero y el segundo lo tienes en la hoja 18. ¿Lo ves? Que empieza aquí y continúa aquí. Porque eso eran lo que cambiaban con respecto a las relaciones antiguas de problemas. Por eso, por lo que está puesto así. ¿Vale? Venga, pues ¿alguna duda, algo que te inquiete? ¿Qué hora tenemos? 2 minutos nos faltan. Venga, algo dudarás, ¿no? Perdona, Pablo. Dime, dime. Creo que tiene el reloj 1 minuto adelantado. 1 minuto, digo, atrás. Un minuto adelantado. El reloj del... ¿Dices el reloj de la máquina, del ordenador? Puede ser, puede ser. Pero bueno, de todas maneras, cuando vayan surgiendo dudas, al correo electrónico no. A los foros de la asignatura para que así se lo aproveche el resto de los compañeros, compañeras y entonces te puntúe para el punto extra, que los correos directos no cuentan para el punto extra. Lo que cuenta es lo que se vea, lo que todo el mundo pueda ver. ¿Vale? El tema de tutorías por chat, yo es que sí, en principio quedamos por chat y si vemos que necesitamos hacer una videoconferencia en un momento dado para mostrar algo de pizarra y demás, pues ya la establecemos. Pero normalmente el año pasado todas fueron por chat y fue bastante bien, ¿eh? Vale, es que me pero que es por chat para quedar en un sitio que no esté tirando de ancho de banda del campus virtual, no por otra cosa. Y que hay que aprovecharlas, por Dios. ¿Vale? Venga, ¿alguna cosa más? Vale, pues entonces cortamos aquí.
Eh,